Sí, a ver, se ha puesto muy complicado. Sabíamos que ellos es un equipo que empuja mucho los primeros minutos. Queríamos aguantar y que fuesen pasando los minutos, que fuese llegando un poco cuando se dilucidan los resultados, que es al final del partido. Pero bueno, se han puesto por delante 2-0. Lo hemos comentado en el descanso que en el fútbol el 2-0 es un resultado muy engañoso porque te crees que lo tienes todo hecho. Igual nos pasaba cuando nos ponemos a favor y te crees que lo tienes todo hecho y un gol, te meten un gol, se me ponen 2-1 y en cualquier momento te pueden meter un segundo. Entonces lo hemos comentado en el descanso, que hemos aportado un poco de tranquilidad, no nos hemos vuelto locos, hemos hecho los cambios que teníamos pensado hacer porque, bueno, pues sabéis que hemos jugado entre semana, es muy difícil gestionar el jugar fin de semana, entre semana y luego fin de semana otra vez, queríamos repartir los minutos, o sea que los cambios estaban, no es por el resultado, estaban ya planificados así y bueno, nos han salido mejor. Quizás los jugadores que han entrado con un poco más de ritmo se ha notado, también el Tabernes creo que ha bajado un poco físicamente, bueno, y hemos podido empatar un partido que se había puesto muy cuesta arriba. A ver, yo desde mi posición he visto fuera de juego, claro, pero claro, en una cosa es lo que yo vea, el Liniers tiene mejor posición que nosotros, luego en la grada me han dicho que se ha grabado que han grabado el gol y parece ser que está un poco en fuera de juego, pero bueno, si está un poco, aquí no tenemos el VAR para ver que por centímetros puede ser gol o no puede ser gol, pero da mucha rabia que después de un penalti que el portero para, que en el rechace te metan el gol, pues siempre da mucha rabia y quizás fruto de eso ha sido un poco más la protesta, pero vamos, ya te digo, no sé exactamente si ha sido fuera de juego o no. Me comentan que sí, pero bueno, si es por centímetros entiendo que es un fallo, que todos somos humanos, que el Liniers lo puede cometer y el árbitro también y nada que reprochar. Bueno, el balance hasta el momento es muy positivo, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Hemos visto que equipos que estaban abajo han ganado dos partidos y corriendo se han puesto ya en mitad de la tabla, y esta liga yo creo que va a ser así todo el año. El equipo que baje un poco la intensidad y el pistón y pierda 2-3 partidos seguidos se va a meter abajo, y al revés. Yo creo que la posición nuestra ahora, no sé si es cuarto o quinto, es un poco anecdótica. Tenemos que ir partido a partido porque somos un equipo que el año pasado ya sufrió por mantener la categoría. Es una categoría muy difícil. Yo la vi el año pasado un poco, vi los Toros de la Barrera y no me la imaginaba tan difícil. En cualquier campo ya hemos visto que puedes perder, que cuesta mucho ganar, que los jugadores lo tienen que dar todo. Y así que nada, sabiendo que es un poco anecdótica la posición que tenemos, pero bueno, vamos sumando, que es lo importante. Pues a la afición, tú lo has dicho, es un histórico. Quizás que el TADER, el estar en esta categoría sea un premio por los partidos estos como son el Olympique de Sativa, el Denia, Gandía. Son equipos que históricamente han estado en tercera división, incluso en segunda B, y es un premio para la afición de Rojales. Creo que lo tienen que ver así. Es una lástima y una pena que tenemos el campo, se está resembrando, que no podemos jugar en el campo de césped artificial, jugaremos en el anexo, en el Xavi Simón, pero bueno, animar a la gente que vaya, que es un partidazo, que es un premio, como digo, a la afición, y nada, a ver cómo nos va contra el Olympique, porque sabemos que si no es el favorito, es de los claros favoritos al ascenso.